Estábamos viendo recién de esta necesidad que no se confunda la relación entre las iglesias y el Estado, sino de que se vea justamente cada una en su propio rol y en su propio lugar. Creo que un poco hablamos de la distancia profética la semana pasada en relación con la relación iglesia y Estado. Y me parece que es algo que tenemos que reverlo y que tenemos que considerarlo, por lo menos, y que no confundir justamente la relación entre iglesia y Estado, no confundirla, por lo menos empezar a tener una cierta separación. Ahora, lo que vamos a ver ahora son las iglesias bautistas en Argentina, consecuencias de no ser una iglesia del Estado. Vamos a estar compartiendo un poquito de algunos conceptos históricos. Entre 1852, en que Juan Manuel de Rosas fue derrocado después de la derrota en la batalla de Caseros, y 1880, comenzó un periodo que puede calificarse en forma distinta según la óptica de cada historiador. Algunos lo llaman próspero, otros capitalista, otros imperialista. No obstante, durante esa época, la Argentina construyó la riqueza sobre la base de la inmigración. Los suizos integraron la primera camada inmigratoria, que llegó en la década del 50 del siglo XIX, para desarrollar la actividad agrícola ganadera. De entre ellos, un pequeño grupo de familias suizas formaron la colonia Esperanza en el norte santafesino. Allí es donde la obra bautista argentina se inicia. Junto a estos colonos, en el año 1881, llegó el misionero suizo Pablo Besón. Ordenado en 1870 en el seno de la Iglesia Reformada, luchó por la separación entre la Iglesia y el Estado, actitud que, como era de esperarse, le valió la censura dentro de su propia estructura confesional. Después de estudiar minuciosamente las Escrituras, se bautizó por inmersión y sirvió como evangelista bautista en el norte de Francia, hasta recibir la noticia que unos colonos suizos que vivían en Argentina deseaban tenerle como pastor. Así en el año 1881 llegó a Santa Fe y se hizo cargo de la iglesia bautista formada en la colonia Esperanza. A poco de comenzar su pastorado, tuvo que afrontar la primera lucha por la libertad de conciencia, al enterrar en los jardines de la casa paterna una niña cuyo cuerpo se prohibió enterrar en el cementerio público. Y ahí vamos a narrar algo de este episodio. Un episodio triste en la vida de mis abuelos conmovió tremendamente a don Pablo Besón. Fue el fallecimiento de la hija de ellos, Luisita. Por ser protestantes evangélicos, no se le permitió sepultarla en el cementerio local. Su padre, en el taller del galpón, tuvo que fabricar el ataúd haciéndolo con esmero y cariño, barnizándolo repetidas veces, empleando toda una mañana para ello, y una vez concluida, lo llevó a la casa como si fuera un cofre especialísimo. Luego, preparar el lugar para sepultarla en el segundo jardín de la casa. Es el testimonio familiar de los Engler Arndt, tíos y abuelos de Luisita. Al día siguiente, don Pablo fue a entrevistarse con el vicegobernador de Santa Fe a sus efectos. Por otra parte, inició una campaña nacional para instalar la ley de registro civil de las personas y la secularización de los cementerios, ley que se emitió en el año 1888. Esta ley también puso por igual a los contrayentes matrimoniales que no eran católicos con el resto de la sociedad, ya que las partidas parroquiales eran los únicos registros de la existencia de un ser humano. Todo nacimiento o defunción, aparte de ellas, hacía controvertible la existencia de una persona humana, y como ha sucedido muchas veces, no solo se le consideró ser humano al practicante de la religión oficial, sino que ningún derecho se le valoró a quien no encuadrara en esos márgenes. La sociedad argentina tiene algo que agradecer a este bautista suizo. En 1908 había iglesias bautistas que habían nacido del esfuerzo de los misioneros y por impulso de esto se generó desde allí
hasta el 1 de enero de 1909 una pequeña constitución, luego de la cual organizó oficialmente la Convención Bautista Argentina. Esto es un poco de historia para recordarnos justamente algunos de los inicios como Iglesia Bautista y cómo se relacionó la separación con la Iglesia y el Estado y la libertad de que todos pudieran ser partícipes de los mismos derechos, como algo propio y como un pionero Pablo Besón en las iglesias bautistas. La relación intereclesial. Un tema bastante fustigado a fines del siglo XIX ha sido el de la unidad en la diversidad. Tal vez a causa de la explosión del relativismo moral e ideológico provisto por la posmodernidad. Sin embargo, en los diferentes extremos de pensamiento aún no se percibe que la verdadera fórmula de la unidad es el respeto a la diversidad y no la exigencia de que todos sean o piensen de igual manera. Una convención, en primer lugar, refiere a una asociación de iglesias de la misma denominación o confesión temporalmente reunida. En segundo lugar, es una instancia temporal de encuentro de las iglesias en las que vienen a un etos común para tomar decisiones hacia el bien común sobre algún proyecto establecido. La primera observación que surge es que una convención es la suma voluntaria de las iglesias y no un ente jerárquico por encima de ellas. Su estatus determina que no puede obrar de modo que implique la ruptura del principio de autonomía local, superponer tareas o calendarios de la iglesia local, generarle gastos no acordados, apoyar tendencias particulares. ¿Cómo llamar entonces a las iglesias bautistas cuando no se encuentran reunidas para decidir? La Confederación Bautista es la figura legal que éstas utilizan para definir un ente que la representa ante los poderes de la nación. Nosotros tenemos justamente como figura legal, y hoy, si no ando mal, se han unido el concepto de confederación y convención bautista. Se unieron los dos y creo que ahora tenemos la parte, el departamento legal dentro de la convención. Entonces, lo importante que podemos reconocer es que está esa figura legal que hoy tenemos como parte de las iglesias bautistas. Entonces tenemos esa posibilidad dentro de la convención. Y de hecho la convención nos aporta o aporta a muchas iglesias una figura legal frente a la sociedad. Eso es muy interesante para tenerlo en cuenta. Nosotros como iglesia tenemos varios bienes que venían de antes a nombre de la convención. A nombre de la convención tenemos esos bienes como figura legal. Y también, justamente, yo sé que ahora hay muchas iglesias, nosotros también estamos siendo parte de esto, que están tratando de funcionar como asociación civil para tener algún tipo de figura legal dentro del marco de la sociedad. Pero la convención ha sido y es también un buen aporte para la iglesia en cuanto a figura legal dentro de la sociedad. Y la verdad que es muy bueno para que lo tengamos en cuenta. El doctor Harold Segura, teólogo colombiano, comparte su experiencia en el estudio de estas situaciones. Muchas convenciones de iglesia latinoamericana han perdido de vista los objetivos para los que fueron constituidos. Especialmente algunas fueron formadas por objetivos propios de sus fundadores, que no siempre eran compartidos por las iglesias involucradas. En sus ejemplos más positivos, las iglesias formaron asociaciones, convenciones nacionales con poder jurídico para enfrentar la persecución ideológica. En primer lugar se constituyeron las iglesias y luego estas en asociaciones y por último en convenciones. En Inglaterra las iglesias comenzaron identificando necesidades concretas que no podían atender solas. Luego formaron las sociedades misioneras o educativas o de atención a niños de la calle. En América Latina el proceso fue inverso. Primero se formaron las convenciones con sus propias pautas y posteriormente se propusieron los objetivos. En casos como este, los resultados suelen ser similares a las planificaciones que se inician sin una adecuada identificación de necesidades.
al fin se termina trabajando para responder a problemas que no existen o en todo caso a una pequeña fase de las necesidades reales, casi siempre luchando por sostener una estructura más que el espíritu del proyecto. Ese puede ser un problema que tenga la convención, el hecho de querer formar la convención y que no responda a una necesidad o a las necesidades de la iglesia local, o que no responda justamente a lo que está viviendo la iglesia local. Por eso es fundamental que se tenga esta relación aún dentro de la convención. Por ello, una organización denominacional cooperativa sirve en tanto que se forme alrededor de un objetivo claro que sea evaluado constantemente. Esta es la razón por la que las estructuras, y en especial las de las iglesias, deben estar dispuestas a ser interpeladas permanentemente por la realidad para evitar la obsolescencia, para evitar que no caigan en desuso o que no terminen siendo actuales a las necesidades que están planteando las iglesias. Muy interesante entonces el concepto de convención y el concepto de lo que nos brinda la convención para poder ser parte. Yo no sé, les hago una pregunta en este punto antes de seguir. Si ustedes son partícipes como iglesia en la convención, ¿cuál es la relación que tienen? ¿Qué es lo que saben de la convención? Si ha sido de bendición para sus iglesias. Me gustaría escucharlos un poquito con respecto al tema. Bueno, a ver, de mi parte, yo hace poco que estoy en la iglesia del pastor Cristian, pero no sé en sí la convención dónde está, cómo es, porque te soy sincero, hace yo, sí, 2 o 3 años hace que estoy acá ¿Mm? y no sabía cómo incluso este año fue que me enteré cómo se organiza realmente las iglesias evangélicas a través, cuando empezamos con los estudios de hacer ahí en la casa de la iglesia bautista, la parte de la Ajá, organización, digamos. Por eso lo de la convención yo no estoy muy bien enterado. bien. Analía, Bueno, yo realmente yo sé cómo se maneja la convención, es una entidad que funciona en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, eh, varias veces mi papá ha participado de sus conferencias, de sus convenciones. Eh, Conozco muchos de los presidentes que han estado, pero realmente ahora no sé eh, cómo se manejarán porque de hecho mi iglesia no es que nombra la convención todos los domingos. no, no. Seguramente los Yo pastores tampoco. deben estar atentos a lo que dicen, a las reuniones, y todo eso, pero no nos cuentan a nosotros qué es lo que se hace en la convención. Está Es bien. como que, o sea, como que uno sabe, porque de hecho tuve un tío que estuvo entre los fundadores de la Convención Bautista Ah, Argentina. mira. Entonces, sí, Ignacio Loredo. Entonces, Ah, mira, sí, sí. obviamente que es parte de la historia de mi familia, de lo que siempre se cuenta y todo eso, pero sinceramente, actualmente no es que no les interese a mis pastores, no estoy diciendo eso, sino que no nos cuentan qué es lo que se hace actualmente. Claro, ¿qué es lo que se tiene? Muy ¿Sí? bien. Ni a qué se dedican ahora. Antes sí podía decirlo, pero ahora no Claro. sé. Está bueno, por ejemplo, que ahora tenemos la asamblea bienal del 10 al 12 de octubre, en donde podemos participar también, involucrarnos, bueno, un poco en la tarea que está haciendo la convención y donde podemos ser parte también. Va a haber, por ejemplo, algunas cosas que a mí me llamaron la atención, además de las conferencias, las plenarias que van a venir, eh, los oradores que van a traer, me parece que eso va a estar muy bueno, pero también va a estar la posibilidad de ver nuestra declaración de fe bautista, por ejemplo, cuáles son los principios y sobre todo viendo algunas problemáticas actuales en nuestra declaración de fe bautista. La declaración de fe nuestra la tenemos del año 87, así que quiere decir que hay cosas que tenemos que actualizar, sin duda.
Y me parece que son interesantes porque si bien no vamos a estar en las tomas de decisiones, pero sí por lo menos vamos a escuchar planteamientos, o por lo menos tengo la expectativa de eso, para empezar a ver cómo también escuchar otras posiciones dentro del mundo bautista y ver también cómo podemos nosotros también encaminarnos a pensar y a reflexionar sobre las diferentes problemáticas que la sociedad nos está brindando. Me parece que puede ser una forma de unirnos, de estar siendo parte, así que si lo David, tienen ahí, si lo pueden tener, del 10 al 12 está bueno la participación. David, Sí, yo quiero comentar algo, ¿no? Que a nivel país, a veces lamentablemente, se conoce la convención cuando hay algún problema, sí, porque es hay verdad. hermanos que no tienen idea de que los templos, al menos que sea una iglesia libre, esas independientes, que el templo, los terrenos, todos están bajo la tutela de la Confederación. Entonces, a veces la gente, a nosotros, la última sí experiencia que hemos tenido fue de hermanos que no querían darle, una vez llamaron, nos enteramos, ¿no? Que una vez llamaron a la iglesia, a los que estaban antes encargados, y le pidieron que necesitaban una cuestión de plano, y la persona le cortó el teléfono como diciendo, no, yo no les voy a dar nada, porque esta iglesia es nuestra. Entonces, a veces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente no tiene idea de que Claro, a pesar de que somos iglesias autónomas en el sentido del gobierno local de la iglesia, tenemos una hermandad hecha para nuestra conveniencia y no para un problema. Entonces, el no conocer lo que hace más bien los pastores, no hablamos desde el frente, no mencionamos la convención nunca, no es eso lo que se hace. Pero ¿qué pasa? Uno a veces tiene que estar atento porque, por ejemplo, las bienales son cada 2 años. Entonces, algún anuncio entonces siempre se piden, se, se va solicitando hermanos que representen a la iglesia. Por eso hay iglesias que a veces no van. Y después el otro fenómeno, hay iglesias que participan en cuanto participan sus pastores. Si los pastores no participan, no están. No parece. Entonces, eso es también algo que hay que revisar. La iglesia debe estar involucrada, no importa que su pastor no esté en la mesa ejecutiva o no sea un vocal, debe estar presente Sí. y debe tomar decisiones. Como vos decís, ahora se van a revisar todo esto de cuáles son nuestros lineamientos como iglesias bautistas, con todas las diferencias que hay dentro de la denominación. Y va a ser interesante a ver qué pasa. Yo tengo una expectativa, ¿no? Sí, sí, yo Así también. que va a Sí, ser sí, a mí interesante. me parece Sí, sí. interesante como para tenerlo en cuenta y también reconocer, bueno, lo vamos a estar viendo ahora un ratito más, reconocer nuestras raíces, o sea, el lugar de donde venimos también, para ver qué aporte también podemos brindar nosotros a la iglesia en su totalidad, a la iglesia toda. Nosotros tenemos un lugar de donde venimos, donde podemos dar un aporte y también saber dónde están estos núcleos, como la convención, y poder ver lo que está trabajando, me parece que nos hace mucho bien. claro. Muy Eh, bien, Perdón. pregunto, sí. Este, sí, también sería interesante que de esto se hable, no todos los domingos, no hace falta, cada tanto, o que ahora viene este evento, que la iglesia esté, especialmente la iglesia de Rosario, porque esta vez los tenemos en casa, ¿no? Ujú. Que sería lindo de que podamos apoyar, de que podamos interiorizarnos. No es que vayamos a formar parte de la mesa directiva así porque sí, pero sí que podamos participar, que podamos, no sé, estar activamente, no sé, como mujeres, como, no sé, lo que sea. No sé cómo se manejarán esta vez. Y digo, que la gente pueda estar enterada que va a haber este evento, ¿no? Claro, 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 claro. Que lo pueda tener presente. Nosotros por lo menos lo estamos Exacto. anunciando y estamos invitando y el deseo es que la iglesia pueda participar en este evento que se viene. esa era mi pregunta. En este evento, por ejemplo, cuando se habla de la iglesia, ¿son cualquier miembro de la iglesia o como si fuese selecto, los que están junto a los pastores? ¿Cómo es No, no, eso? no.
El tema es así. Nosotros podemos participar desde dos lugares. Uno es participando en el evento, en las plenarias, que en ese lugar pueden entrar todos, y en las plenarias, por ejemplo, son de tipo gratuitas. Otras pueden estar participando, y esto ya es pagando la inscripción, en los talleres y participando en los talleres que se van a establecer. Y por último, se va a estar estableciendo en la Asamblea Bienal, en donde tienen que participar los delegados. Los delegados son, por lo general, los delegados por lo general los elige la iglesia. La iglesia elige algunos delegados, a veces van algunos como pastores también, como representantes de la iglesia en donde están, y van a participar de la Asamblea Bienal en donde se van a tomar algunas decisiones y van a participar con votos en esas decisiones. Pero tienen que ser delegados que estén anotados previamente, que puedan haber comunicado el mail de que están anotados para esa asamblea y así puedan participar en la toma de decisiones en la asamblea. ¿No? ¿Quedó claro un poquito? Sí, 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 me quedó claro. ¿Y la fecha dijiste que era 12, 13 de octubre? Del 10 al 12. Ah, del 10 Del al 12. 10 al 12. El 10, si no mal, es jueves, hasta el sábado, si no mal. Del 10 al Ajá, 12 de octubre. Sí, el feriado largo que es puente. Claro, ajá, porque el domingo justamente cada iglesia tiene su su reunión, reunión. entonces Ahí eh, está. estaban planteándolo para esos días. Y va a ser ahí en la iglesia de Arroyito, las plenarias, y en la iglesia del Redentor, también que está ahí por Alberti. Para el Verdi. Ujú, Van a ser allí. listo. Muy bien, seguimos un poquito adelante. Otros modelos de relación. Nosotros vimos recién la convención, pero vamos a ver otros modelos de relación. Existen otros modelos de cooperación intereclesial, los que en su propio contexto poseen significados relacionados a la asociación de iglesias. Casi siempre implican voluntariedad, objetivos comunes y ciertos derechos y responsabilidades. Hablamos de asociaciones, federaciones, confederaciones, fraternidades, convenciones, que pueden representar diferentes figuras legales ante entes jurídicos, aunque el modo de organizarse sea idéntico en cualquiera de ellas. Por ejemplo, el Registro Nacional de Culto exige a ciertos grupos nombrarse como asociaciones si son sin fines de lucro, otros como federaciones, por ejemplo, FESEP, Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal, FACIERA, Federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, FAIE, Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Según sus objetivos, algunas reciben como miembro tanto a iglesias como a personas individuales, otras a denominaciones y otras son grupos fraternales que se reúnen para un objetivo y se diluyen luego de cumplirlo. Algunas tienen funciones permanentes. A los efectos de permitir la personería jurídica, la legislación argentina denomina confederación a una unión de federaciones, federación a una unión de asociaciones, asociación a una unión de individuos o instituciones, en este caso iglesias. Por ejemplo, las iglesias bautistas se reúnen, si lo desean, como asociaciones regionales que permiten trabajar sobre proyectos cooperativos en una misma localidad. Pueden integrarse también en asociaciones étnicas, lo que le permite dialogar a partir de una determinada cultura. Otra alternativa es la de asociarse ideológicamente, es decir, según una posición determinada sobre la liturgia, las misiones o la educación o la doctrina. Si la autonomía de las iglesias es respetada, entonces debe respetarse su derecho a unirse por intereses comunes, como toda agrupación humana lo hace, y reconocer su figura legal. La Convención Bautista integra a las iglesias bautistas que desean participar en proyectos interregionales, interprovinciales o internacionales. Por ejemplo, sostener misioneros en el extranjero, aportar a las necesidades de una localidad durante catástrofes naturales. Las convenciones bautistas de diferentes países integran voluntariamente la Alianza Mundial Bautista, que reúne a iglesias que suman, y esto que estoy leyendo es de hace un tiempo, suman 44 millones de bautistas alrededor del mundo.
Las convenciones en América Latina integran voluntariamente la UBLA, Unión Bautista Latinoamericana. Estas grandes instituciones no reúnen a todas las iglesias bautistas, sino a las que voluntariamente se adhieren, respetando el principio de autonomía de cada uno. Por eso vimos también que está la Alianza Mundial Bautista y también la UBLA que mencionábamos recién. Vamos a entrar ahora en el tiempo que nos queda, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, es significado y origen de las denominaciones. Significado y origen de las denominaciones. Hablamos de la participación en una asociación cooperativa entre las iglesias, de la convención, y ahora vamos a hablar del significado y origen de las denominaciones. Hablar de una cooperativa de iglesias en un territorio, llámese confederación, convención o cualquier otro calificativo que usted desee, no es sinónimo de denominación. Por lo menos, este último término refiere a otra figura distinta por la que las iglesias se agrupan voluntariamente. ¿Qué es una denominación? La doctora Nancy Bedford nos sugiere que el término denominación identifica una modalidad, una manera de ser, comprender, profesar y practicar la fe cristiana de una cantidad de comunidades de fe cristianas locales y autónomas. En este sentido, otra forma de identificar estas igualdades es con el término confesión. Nuestra definición se completa, en el análisis sociológico que vimos anteriormente. En la esfera doctrinal, las denominaciones cristianas están constituidas por iglesias que poseen una forma de creer y practicar su fe particular y que han logrado un acuerdo de retener la autoridad de Cristo dentro de sí misma sin la necesidad de una unión orgánica entre todas ellas. La actitud extrema en esta forma de alianza es calificada de denominacionalismo, el cual se nos propone como un problema ético al que la Iglesia tiene que responder. Por un lado, el eticista y sociólogo Richard Niebuhr sostiene que el denominacionalismo en la Iglesia cristiana es una hipocresía no reconocida. Es un compromiso hecho bien livianamente entre el cristianismo y el mundo. Representa la acomodación del cristiano al sistema de castas de la sociedad humana. Traza la línea de color en la Iglesia de Dios, los odios del nacionalismo patriotero para continuar en el cuerpo de Cristo las espurias diferencias de las lealtades provinciales. Es decir, esta forma que tiene Niebuhr de ver el denominacionalismo es como un problema que lo que hace es ver los nacionalismos, dicen, es decir, la idea de que yo pertenezco a un lugar y soy de este lugar y solo me muevo en este lugar y este lugar es el único verdadero. Ese es un problema y ese es caer en un denominacionalismo, caer en soy lo que soy. Por ejemplo, soy bautista y soy bautista ultranza y lo mejor que hay es esta denominación y no hay nada fuera que se pueda tener como mejor. Esta forma de ver las denominaciones de Niebuhr surge de la crítica de que las doctrinas y prácticas que distinguen a los grupos cristianos se acomodan a las mutaciones de la estructura social y no al revés. Según esta posición, el problema básico no está en las denominaciones, sino en las condiciones que hacen necesarias o deseables la dificultad de las iglesias en trascender las estructuras y el sacrificio de los ideales cristianos por el precio de la autopreservación y extensión. Es decir, es interesante que el denominacionalismo muchas veces nos puede llevar a traicionar lo que nosotros somos primeramente. Nosotros, por ejemplo, antes de ser bautistas, somos cristianos. Y si yo defiendo a veces una posición o una forma de ser bautista, la defiendo por encima de una forma de ser cristiano, estoy cayendo en un denominacionalismo, estoy cayendo en una situación en donde el adjetivo bautista se comió al sustantivo que era cristiano. Primero somos cristianos, seguidores de Cristo, y dentro de Cristo tenemos justamente una tradición y una manera de ver, pero no podemos caer en un denominacionalismo. Otros, como James Smart, ven un rol positivo, comprendiendo a las denominaciones como efecto natural de la estructura de los grupos religiosos.
en este caso se asume que las denominaciones cristianas son formas más institucionales en que las iglesias locales se convierten en miembros del cuerpo de Cristo, cada una con su propia vocación para servir a las otras. Es cierto que cada grupo que se ha separado de una iglesia bajo el discurso de la libertad de las estructuras terminó convirtiéndose en una nueva denominación con estructuras más conservadoras a la larga que su iglesia de origen. La historia es prolífica en ejemplos de ellos. Es decir, hubo iglesias que se separaron de su denominación porque la estructura era muy asfixiante y terminaron generando una denominación nueva. Es decir, este es uno de los problemas que puede tener el denominacionalismo y que puede llevar a conformar. Las denominaciones evangélicas son de alguna manera una herencia del protestantismo europeo, que segregó formas de pensamientos diferentes, así como él fue segregado por la Iglesia Católica Romana durante la Reforma. Algunas denominaciones han nacido válidamente de un acuerdo entre dos partes que fraternalmente se separan para continuar con perspectivas diferentes, por ejemplo, sobre la misión. Otras son resultados de discusiones estériles y hasta violentas en tiempos en que la verdad era un valor mayor como paradigma que la búsqueda de diálogo. Por ejemplo, la mayor división entre los bautistas de Estados Unidos se produjo luego de la Guerra Civil, especialmente por decisiones relativas al uso de esclavos para construir la economía del sur. En el tercer mundo, un enfoque en América Latina, las denominaciones cristianas llegaron por la vía de la extensión misionera. Estas son las que se califican como iglesias de misión. En otros lugares como Asia y África, habiendo pocas de estas iglesias de misión, optaron por unirse en una sola denominación para soportar la presión de las persecuciones. Por ejemplo, la Iglesia Unida de India o la Iglesia Unida de Sudáfrica. Entonces, se establecieron en una sola denominación para poder soportar la persecución que se venía. Es muy interesante notar que hoy por hoy hay una discusión y hay muchos que están planteando una era post-denominacional. Si ustedes, por ejemplo, lo escuchan o lo leen al doctor Pablo Deiros, él plantea de que ya estamos en una era post-denominacional. Las denominaciones es una cuestión del pasado y una cuestión del siglo anterior, que no tiene nada que ver con lo que vemos hoy y con lo que hoy podemos llegar a comprender. Sin embargo, hay una autora que recién la mencionamos, la doctora Nancy Bedford, en un libro que escribe sobre el denominacionalismo y los valores espirituales que el denominacionalismo tiene y cuáles son los aportes que nos brindan y lo bueno que es poner las cosas por su nombre, nos señala esta necesidad de que las denominaciones no han muerto totalmente, no han quedado obsoletas totalmente, sino que aportan a la Iglesia Universal una forma de ser y son en algún sentido un hilo fino que aporta algo a la Iglesia que otros no tienen. Por eso ella justamente plantea esta idea de no caer, citando a un autor que se llama Norberto Saraco, no caer en una globalización de la espiritualidad. Él dice que el problema de hoy puede ser una globalización de la espiritualidad. Una espiritualidad globalizante es una espiritualidad que busca que todas las formas de iglesia tengan justamente una uniformidad en diferentes aspectos. Esto lo podemos ver tal vez en la liturgia, por ejemplo, donde se da una globalización espiritual. La globalización espiritual en donde, por ejemplo, se cantan las mismas canciones, se tiene el mismo orden de culto, se uniforman los mismos criterios, y este justamente es un problema, la globalización espiritual. Y tenemos, ella dice, justamente que reconocer que dentro de la denominación tenemos una manera particular en donde podemos aportar algo nuevo a la forma de ser iglesia que otras iglesias no tienen. Y nosotros, decía ella, en el campo bautista, tenemos algunos principios como la libertad religiosa, propia de la antropología de
de la concepción que encontramos en las escrituras de los bautistas, o también el sacerdocio de todos los creyentes, o la autonomía de las iglesias. Todos estos son aportes que podemos brindar dentro de de la estructura o del concepto de iglesia universal. Nosotros decíamos al principio de la materia que no hay una forma de eclesialidad, que son varias las formas de eclesialidad. Y dentro del campo cristiano nosotros encontramos que son múltiples las formas de eclesialidad. Pero nosotros como bautistas podemos aportar nuestra forma de ser iglesia, cómo la comprendemos, cómo la vivimos, y puede ser un aporte fundamental. Sobre todo ella establece que es un aporte fundamental en un concepto, el concepto de teolao